Compatriotas venezolanos, les habla Alberto Franceschi. La situación nacional se caracteriza por un precario equilibrio de fuerzas entre un poder omnímodo del Estado chavista absolutamente cercado por la rebelión nacional y la vanguardia que la encabeza de decenas de miles de jóvenes dispuestos incluso a dar la vida para evitar que siga en el poder estos mamarrachos de la dictadura castrista madurista. Ahora bien, si la vanguardia no puede derrotar el gobierno, si el gobierno no puede desalojar la vanguardia de las calles, entonces es que falta una etapa, que es la que hemos venido insistiendo, la de la insurrección general, que debería ser convocada por todas las fuerzas opositoras que dizque quisieran salir de la dictadura. Mientras esas direcciones se propongan, incluso hasta acompañando parcialmente la lucha callejera, mientras no se propongan desalojar la dictadura, quemando su constitución y quemando su propuesta de constituyente, sencillamente seguiremos estancados en este pozo sin fondo del equilibrio de fuerza entre la represión y la ofensiva de la vanguardia en las calles. ¿Qué es lo que rompe ese precario equilibrio? La huelga general insurreccional. Es lo que hemos venido proponiendo, que echa abajo la dictadura. Es decir, esto no puede seguir en el desgaste eterno al que lo condenan los opositores echando discurso en la Asamblea Nacional y después entonces algún paisaje, digamos, de subversión urbana, por supuesto limitado en la permanente e insistente manía de querer llegar a un sitio físico como si ese sitio físico fuese una especie de rescate de un lugar sagrado. Los lugares del poder chavista son los lugares protegidos por una fuerza militar de ampones del gobierno. Y nosotros, para echarlos de allí, necesitamos tener una fuerza militar equivalente o superior. De eso se trata. Como no tenemos esa fuerza militar, porque las Fuerzas Armadas siguen siendo expectantes, distantes incluso de la solución del conflicto, entonces nosotros tenemos que provocar que esas Fuerzas Armadas asuman lo que es su deber, no constitucional, sino su deber de un cuerpo armado que decide si apoya la vagabundería de los rojos y de la sumisión al castrismo o se pasa al lado de la gran nación de Venezuela insurrecta en todas las calles de la República. Esto no se resuelve en el este de Caracas, esto se resuelve en toda la nación que ya viene por el oeste y por muchos barrios urbanos de todas las ciudades del país, del centro y del oriente también, mostrando que la insatisfacción llegó a un punto límite tal que sencillamente la gente prefiere insurreccionarse a continuar tratando de sobrevivir bajo las férulas del gobierno, del castrismo-madurismo absolutamente podrido hasta los tuétanos. Bien, amigos, necesitamos que las Fuerzas Armadas se escindan. Aunque sea un sector minoritario de ellas, sería suficiente para, si marcha al lado del pueblo multitudinario en contra del régimen, ya se mostraría la enorme fuerza que significa toda la nación con su destacamento armado delante para imponer la ruptura de ese equilibrio precario que solo la cobardía infinita de quienes quieren aún ser presidentes en esta polarización prefieren mantener. Nosotros proponemos que a la polarización actual, donde la neutralidad de las Fuerzas Armadas ha permitido que los esbirros de la oficialidad de la Guardia Nacional y policías adscritas al bando castrista sigan haciendo de las suyas, proponemos que ese equilibrio se rompa a favor de la nación. La nación somos la inmensa mayoría de los venezolanos que repudiamos este tipo de régimen agente de una potencia extranjera comunista. Pues bien, invito a las Fuerzas Armadas a pensar seriamente si no ha llegado la hora en que decidan su propia existencia, o bien al lado de toda la nación insurrecta, o bien hacia un proceso absolutamente irremediable de su propia autodestrucción y necesaria disolución en un país sumido
en una crisis realmente de mayores proporciones, si es que puede pensarse en esa hipótesis. Necesitamos una definición. O la gran insurrección nacional que obligue a estallar las Fuerzas Armadas, o un segmento de las Fuerzas Armadas que acompañe la voluntad nacional para enfrentar y derrotar la prepotencia y la soberbia policial del gobierno que se manifiesta a través de esos grupos antimotines súper bien armados, pero incapaces de doblegar a toda una nación que se propone conquistar la libertad colectiva. Aunque no lo hayan manifestado así, ese es el programa de tantos mártires que han luchado en todos estos años para ver el luminoso día de la caída de la dictadura. La dictadura cae si la tumbamos. La dictadura es incompatible con las libertades. La tiranía castrista debe desaparecer de nuestra vista para poder pensar en elecciones y en otras fórmulas de convivencia que nos permitan reconstruir el Estado y la República de Venezuela. Primero hay que conquistar la libertad. Primero debemos hacer caer la dictadura. Después habrán todas las elecciones que quieran hacer. Pero lo primero es lo primero. Libertad colectiva. Les habló Alberto Franceschi. Hasta pronto.